como tenemos que tener el tema para las prédicas recientemente, pues he titulado mi parte, Un corazón. Vamos a comenzar en el libro de Ezequiel, capítulo 31, versículo del 3 al 11. Pero antes de leerlo, les quiero dar un poco del contexto de lo que está sucediendo en este capítulo. Un poco antes está el pueblo de Israel y está Ezequiel. Y mientras Ezequiel está en su ministerio, en su llamado con el Señor, dice la palabra, que vino palabra de Jehová a Ezequiel. Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Si seguimos leyendo, voy a leer del 3 al 11. Dice, he aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Fíjense cómo habla de este árbol. En este momento se está refiriendo al rey de Asiria, pero está hablando también del cedro que estaba en el huerto de Dios, que este era un árbol muy grande y muy frondoso en comparación a todos los demás árboles. Entonces la palabra dice que era un árbol muy alto y muy frondoso. Vamos a guardar esa parte, porque la vamos a estar discutiendo un poco más adelante. Versículo 4 dice, las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Cuando hablamos de lo encumbró el abismo, encumbrar es colocar en una posición alta. De cierta manera es como honrar, es como un honor. Y el abismo es un lugar de profundidad en el cual no se ve el fondo. Así que este árbol estaba de alguna manera buscando seguir bajando en ese abismo para poderse sujetar mejor, porque obviamente está creciendo. Así que un árbol necesita poner sus raíces más fuertes y más profundas para poderse aguantar en esa altura que va adquiriendo. Así que sube y baja a la misma vez. Luego dice, en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Y fíjense lo que sucede aquí. Dice, se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. ¿Qué significa esto? Que este árbol se hizo él hermoso. Se hizo hermoso. Pero todo esto estaba sucediendo porque el Señor estaba enviando aguas para que él pudiera nutrirse y pueda seguir creciendo. Luego dice, los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Así que este árbol se hizo más hermoso, pero él estaba en el huerto de Dios. Dice, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Miren luego lo que dice, que esto es lo más que me ministra, cómo el Señor se refiere ahora a este árbol. En vez de decir se hizo, dice, lo hice hermoso, con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Así que el Señor estaba dándole crecimiento a este árbol y lo estaba haciendo más hermoso de lo que ya ese mismo árbol se había hecho. Sin embargo, luego dice, por tanto así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en su altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Quisiera traer aquí un punto que el Señor me lleva mostrando ya hace unos meses, y es que a medida que he estado ya sea guiando o he ido caminando por algún área, me he podido percatar de que hay árboles, más bien el árbol ceiba que hay aquí en Puerto Rico. Cuando tú miras ese árbol, sus raíces se ven porque están por encima de la tierra. Sin embargo, se supone que las raíces van hacia abajo, van buscando poderse cimentar, pero esas raíces se ven. Así que, ¿cómo hubieran sido las raíces de este árbol?
Este árbol que seguía creciendo y creciendo y creciendo y que se hizo hermoso y luego el Señor lo continuó haciendo hermoso. ¿Cómo se veían esas raíces? ¿Y dónde estaba cimentado? Dice aquí que estaba cimentado en el huerto de Dios. ¿Dónde estamos cimentados nosotros? ¿Estamos cimentados en el huerto de Dios también? Dios da el crecimiento, pero está de nosotros cimentarnos y echar raíces suficientemente profundas para podernos sostener a la altura. Eso es muy importante y nos toca a nosotros, porque el Señor nos va a seguir llevando a más altura y podemos verlo en la iglesia, como poco a poco hemos continuado haciendo mejoras en el templo, como poco a poco seguimos reclutando más personas para que puedan seguir sirviendo en la iglesia y vamos a seguir viendo ese crecimiento. Pero es muy importante que podamos seguir cimentándonos en Cristo, que es quien dirige la iglesia, quien guía la iglesia, y colaborar con el Espíritu Santo, que vamos a tocar eso en un momento. Un árbol cimentado en buena tierra podrá crecer con altura, dar buen fruto y a su tiempo se verán sus raíces. ¿Por qué? Estaba buscando por qué las raíces sobresalen de algunos árboles que son así muy altos. Y dice que las raíces que sobresalen de un árbol son muestra de su madurez. Significa que cuando estas raíces se ven, son muestra de tu crecimiento, de dónde tú estás cimentado, cómo tú sigues creciendo en esta tierra. Cuando se ven nuestras raíces, el fruto del Espíritu Santo, que nos dirigimos a la estatura del varón perfecto, ahí es que nuestras raíces deben ser una muestra de quién es Jesús. Al ver un árbol de lejos, lo que se ve es su ramaje, vas a poder ver sus ramas, vas a poder ver todas las hojas y posiblemente sus frutos si está en temporada de fruto. Sin embargo, de cerca lo que vas a ver son sus raíces. Y cuando tus raíces sobresalen, es cuando debes poder mostrar a Jesús en todo lo que haces. Porque cuando estás aquí en la iglesia tienes a las personas de cerca y van a poder ver tus raíces, van a poder ver dónde tú realmente estás cimentado. Y eso es muy importante poderlo velar hoy día. Ahora bien, hay raíces que pueden sobresalir de la tierra, pero cuando las ves y te fijas en dónde están cimentadas, esto puede ser tierra árida, tierra infértil. Estas raíces son unas raíces que son enfermas, se ven descuidadas. ¿Qué muestran? Muestran que están creciendo en una tierra árida, pero las raíces no van a verse saludables. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde nutrirse, no tiene de dónde poder sacar esos nutrientes para poder seguir creciendo y poderse ver hermoso, como dice la palabra con este árbol. Ahora, vamos a ver lo que ocurre aquí. Dice que lo hice hermoso y los demás árboles tuvieron envidia. Y luego que vio que los demás árboles tuvieron envidia, su corazón se elevó con su altura. Y luego dice que Dios mismo lo entregará en manos del poderoso de las naciones, que de cierto les tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Me gustaría clarificar algo aquí. Los juicios de Dios siempre están de acuerdo con la iniquidad de las personas. Pero hoy en día Dios no desea ejecutar ese juicio, sino que Él lo que quiere realmente hacer es ofrecer el perdón a todas las personas que se vuelvan a Él por medio de Jesús. ¿Cómo podemos evitar esto? Hay 3 cosas que debemos cuidar. Número 1, la voluntad de Dios sobre mi vida. Eso es lo que debemos buscar. El corazón con el que escucho. Y número 3, la mente con la que pienso. ¿Cómo podemos cuidarlas? La voluntad de Dios sobre mi vida la podemos cuidar de la siguiente manera. Si vamos a Salmo 143, 10, la palabra dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tú que no estás cimentado o no te has movido, o te has movido de esa tierra de rectitud, pídele a Dios que te enseñe cuál es su voluntad. Pídele al Espíritu que te guíe. Humíllate ante su presencia y vas a ver cómo el Espíritu te va a comenzar a hablar y te va a empezar a mostrar qué es lo que tienes que verdaderamente hacer.
y te va a guiar a tierra de rectitud. Ahora, si piensas que no tienes fuerzas, que estás cimentado en una tierra en la cual sientes que no puedes moverte, te comparto otro verso. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. En otra versión dice, en tus hijos. Muévete de esa tierra. Si el Señor dice aquí que te va a proveer las aguas para que tú puedas moverte a esa tierra de rectitud. Muévete, fundamentate en Cristo y ve cómo Él va a hacer el resto. Yo lo viví. Mi papá decidió creerle al Señor y dedicarse a su obra. Y en mucho tiempo que oró por mí, hasta aquí me ha traído el Señor, miren ahora dónde estoy. Pero eso lo ha hecho el Señor. Pero todo comenzó con una decisión que mi papá tomó y oró y buscó restaurar su relación con su hijo. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra, porque su palabra es sí, amén. Ahora, ¿cómo cuidamos el corazón con el cual escuchamos? Si vamos al Salmo 51:10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo me imagino a Dios en esta parte, tomando ese corazón con sus manos, formándolo con cuidado, con amor, con ternura, así como hizo con el pueblo de Israel. Si vamos a Ezequiel 36, 26 al 27, voy a leer la nueva traducción viviente, que dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Eso es muy importante, un corazón tierno y receptivo que el Señor te otorga. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Es necesario tener un corazón tierno y receptivo. Porque ¿cómo vas a poderle prestar atención a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, si no tienes un corazón receptivo? Junto con su Espíritu Santo. Si no, el Espíritu Santo te va a hablar, pero no vas a poderlo escuchar. ¿Por qué? Porque no tienes el corazón correcto para poderlo escuchar. Hacia dónde te quiere guiar, de lo que te quiere librar más adelante. Debemos ser receptivos a su dirección. Y para poder cuidar ese corazón que el Señor decide entregarnos, para no seguirlo dañando, debemos cuidar este tercer punto muy importante, y es la mente con la que pensamos. De la mente al corazón es un pequeño salto, y del corazón a la boca, aún más corto. Debemos sujetar nuestras mentes a Cristo, tener un corazón tierno y receptivo que reconozca la voz de su Señor, en el cual toda palabra debe estar escrita. Ahí es donde debemos guardar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es nuestro filtro. El punto débil es nuestra mente, y nuestra falla muchas veces es confiar en nuestro corazón, que es engañoso. Pero para eso es que está el Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque es la que nos regula, es lo que nos guía a poder filtrar esos sentimientos y esos pensamientos, para podernos dejar seguir siendo guiados por el Espíritu y por la palabra de Dios. Así que es muy importante cuidar el corazón que Dios se ha tomado el tiempo y el cuidado para hacer nuevo, y prestar atención a su Espíritu Santo, ser receptivo a su voz. ¿Por qué? Porque Él nunca te fallará. Te va a llevar a tierra de rectitud y te va a guiar a hacer su voluntad. Por eso es que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nuestro corazón se exalta, ya hemos perdido. Ya hemos perdido.
Por esa misma razón fue que Satanás cayó del cielo, el orgullo. Su corazón se enalteció y el Señor tuvo que destituirlo. Así que debemos buscar eso, iglesia. Debemos podernos dirigir a la estatura del varón perfecto. Y si vamos a buscar esa altura como hizo este árbol, que no sea porque nosotros nos hicimos hermosos, sino que sea porque Él nos está haciendo hermosos. Que Él sea el que nos siga dando ese crecimiento, que sea Él el que siga haciendo frondoso nuestro ramaje, que sea Él el que siga ayudándonos a dar buen fruto y que podamos seguir cimentándonos en Él. Amén. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.